Y antes de irnos quiero dejarlos con un informe interesante también, porque no solamente estamos hablando del Papa Francisco y de los creyentes, sino de los no creyentes que le dan el beneficio de la duda de las reformas que él plantea hacer en la Iglesia. Los dejamos con el informe y muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Desde que Jorge Bergoglio fue elegido papa, empezó a dar señales de que no se trataba de un representante de Cristo como sus antecesores. Sus palabras y gestos alrededor del mundo han avivado el debate sobre la necesidad de una reforma de la Iglesia Católica. Y muchos creyentes consideran a Francisco como el elegido para llevarla a cabo. Sin embargo, también es importante escuchar la opinión de los no creyentes sobre uno de los pontífices más polémicos. Hay ciertas cosas en las que estamos bastante de acuerdo, hay ciertas cosas en las que no, y hay varias cosas sobre las que está levantando muchas expectativas, pero que aún no toma acciones concretas. Helmut Kessel es el presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú, una asociación civil que incentiva el pensamiento crítico en la búsqueda de una sociedad pluralista y tolerante. Algunas de las críticas que le hacen a Francisco son, por ejemplo, que pese a haber dado discursos a favor de la igualdad entre el hombre y la mujer en la sociedad, en el interior de la Iglesia las mujeres no tengan permitido ejercer el sacerdocio. En el fondo no tiene ningún sentido, ¿no? De que el sacerdocio, la institución más importante dentro de la Iglesia, está abierto solo para hombres y no para mujeres. En el mundo de hoy ya nadie debería por qué tener que tolerar eso, ¿no? No está dando ningún viso de que eso va a cambiar. Kessel hace hincapié en algunas contradicciones entre el discurso de Francisco y otros gestos que ha tenido, especialmente durante su visita a nuestro continente. En más de una ocasión ha dado a entender que la Iglesia Católica está abierta, por ejemplo, a los homosexuales. Sin embargo, durante su visita a los Estados Unidos se reunió en privado con Kim Davis, la funcionaria pública que se negó a casar a una pareja gay, aduciendo que ella solo obedece a Dios. El Vaticano no ha hecho público el contenido de la reunión, pero la mujer ha declarado que el Papa le expresó su apoyo. El mensaje que está dando el Papa al reunirse con ella y al apoyarla y endosarla es que está bien y que es correcto el abusar de tu posición como funcionario del Estado para imponer tu religión en los demás, o usar tu religión para impedir los derechos a los demás. ¿Está el Papa acaso apoyando que las personas hagan eso? ¿Está incentivando a que otras personas hagan esto? Lo único que va a crear es un caos legal. Otra contradicción que destaca es su pedido de perdón en Bolivia a los indígenas americanos por los abusos cometidos en nombre de Dios durante la conquista. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Pero poco tiempo después, durante su visita a los Estados Unidos, canonizó al controvertido fraile español Junípero Serra. ¿No? Entonces, por un lado, le pide disculpas a los indígenas en Bolivia por los abusos cometidos durante la conquista, y luego a los 2-3 meses se va a Estados Unidos y canoniza a uno de esos abusadores de indígenas, a Junípero Serra, el hombre que llevó la Inquisición a California. Entonces ahí se está contradiciendo abiertamente. O sea, le pide disculpas a los indígenas en Bolivia, pero ¿y qué pasa con los indígenas de California, no? La influencia política del Papa ha sido decisiva en temas como el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC o el acercamiento diplomático entre Cuba y los Estados Unidos. Pero para sus críticos, el Papa Francisco cometió un grave error al reunirse con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Fidel Castro es un hombre que tiene mucha sangre en sus manos, es una persona que ha llevado una dictadura brutal en su país, que tiene un historial de abuso contra los derechos humanos terrible, independientemente de lo que uno piense de la ideología de Fidel Castro. Entonces, que venga el Papa, ¿no? A sentarse a conversar con él, intercambiar regalitos, nos parece muy de mal gusto y nos parece una cachetada contra todas las víctimas del régimen de Fidel Castro. Pero no todas son críticas hacia Francisco. También están de acuerdo con algunas de sus declaraciones. Nessuno strumentalizzi per la violenza in nome di Dio. Él habla mucho del cuidado del medio ambiente, ¿no? Dice que destruir el medio ambiente es destruir la humanidad, y tiene toda la razón. Se opuso también abiertamente a que se le den armas a las diferentes facciones que participan en las guerras, pidió un mejor trato y comprensión para inmigrantes, ha denunciado la guerra contra las drogas, ha denunciado el tráfico de personas en la ONU, ¿no? Son cosas en las que habría que ser loco para estar en desacuerdo, ¿no? El sumo pontífice de la Iglesia Católica ha dejado frases y gestos a su paso que han generado mucha expectativa sobre una posible reforma de la Iglesia Católica.
Sin embargo, para los escépticos, si sus palabras no se traducen en actos concretos, la esperanza que ha suscitado Francisco quedará solo en eso, en esperanza. Si es que no toma acciones concretas y no hace cambios estructurales reales dentro de la iglesia para amparar lo que está diciendo, puede quedar como un demagogo. El día que se muera y venga un siguiente papa que lo reemplace, si es que no ha habido esos cambios, si no deja un legado sólido, va a quedar como un papa que hablaba bonito, que hacía muchas cosas cosméticas, pero que realmente no dejó un legado que sobrevivió a su muerte.